presidente del Colegio Máximo de Academias, doctor Miguel Santamaría Dávila, presidente de la Sociedad Bolivariana, señores de la mesa directiva, compañeros académicos, invitados especiales, embajador de Rumania, doctor Sardu, embajador de Paraguay, compañero muy destacado en la Academia de Paraguay, de Colombia y otras academias de otros países, Ricardo Leaviones Caboni Yogros, embajador de Bolivia, Mario Carvajal, embajador de Argelia, y agregados culturales de algunas embajadas. Señor rector de la Gran Colombia, doctor, directivos, doctor también general Pulido, doctor Alberto Abello, codirector del siglo, directivo de la Universidad de Sabana, está aquí el director de Humanidades, doctor Bogdan Piotrowski, directivo del Centro de Estudios Colombianos, y doña Gloria de Otero. Fui muy amigo de Efraín, tuvimos muchos seminarios en el Capitolio, en el Congreso, sobre temas culturales. Realmente fue una personalidad muy destacada como ministro, como científico, como presidente de la Academia de Medicina y además socio honorario de muchas academias internacionales. Antes de empezar mi estudio, quiero hacer una reflexión que considero importante, más que todo por los invitados, sobre el tema de la academia. La historia es el banco de recuerdos de un pueblo. El progreso se apoya en la tradición, así como un edificio se apoya en los cimientos. Un país sin historia es una horda o una montonera. La vida, tanto individual como colectiva, es continuidad y entrecruce de tres dimensiones temporales: el pasado, el presente y el futuro. Todos nos movemos en el triángulo ayer, hoy y mañana. Una república sin historia es como un árbol sin raíces, es decir, sin aquello que le da fuerza, consistencia y personalidad. El desconocimiento de la historia conduce a la ambigüedad moral y política y facilita la penetración de ideologías nocivas y foráneas. ¿Qué sería del cristianismo sin la historia de Cristo? Por lo dicho, hay que destacar la importante labor de las academias. Esta, la colombiana de historia, tiene un siglo largo de existencia. Fue fundada en 1902, es decir, lleva 13 años de fecunda existencia. Ha publicado, como decía el presidente, cerca de 900 revistas de su revista institucional. Fuera de eso, ha publicado millares de libros sobre temas históricos y científicos, fuera de las asambleas, congresos, seminarios y debates de mucha importancia. En algunos de mis libros decía yo que una academia es en relación con un país lo que el cerebro en relación con el cuerpo humano, su parte más luminosa y trascendental. Y termino este párrafo recordando a Bernardés, que decía: la patria es lo que une por encima de lo que divide, y lo que tiene el árbol de florido le viene de lo que tiene sepultado. Ahora, si entro a leer ya el estudio, quiero también comentar que yo he publicado varios libros, entre otros uno que llama Decadencia del pueblo colombiano, y ahora me lo ha publicado Plaza y Ganés, que me han sacado ya varios libros. Y este libro, que es muy polémico, en la nueva edición, y va a incluir 2 capítulos nuevos. Uno, que es lo que han aportado los africanos o afrodescendientes a la cultura colombiana, y otro capítulo muy importante sobre lo que han aportado los indígenas, la población indígena, a la cultura colombiana. Como todos estos temas son tan polémicos, Voltaire decía que un historiador suscita debate no solamente por lo que dice, sino por lo que deja de decir. Y eso es la academia: la controversia, el antidogma y la polémica.
La antropología se ha encargado de subrayar que en el controvertido asunto de las razas, los pueblos del tronco negro son los que presentan las mayores variaciones entre sí. Los individuos más altos y los más bajos de la especie humana se hallan entre ellos. Los tipos más dolicocéfalos han sido encontrados allí, donde por lo demás la mayoría es braquicéfala. Esta diversidad tipológica se hizo presente en la forzada inmigración africana que arribó a América, e igual se comprobó en los negros traídos de Colombia. Y si grande era la desigualdad genética y somática, no era menor en cuanto a los rasgos culturales. Entre estos últimos, sin embargo, puede anotarse ciertos puntos comunes. Vivían en aldeas o en establos, comunidades mayores que integraron reinos. En algunos grupos de negros en Colombia era muy generalizada la organización de la familia sobre el modelo patriarcal, un tanto a la usanza clásica grecorromana, y dentro de la cual se incluía a casi toda la parentela. Eran agricultores con técnicas superiores a los indígenas y trabajaban también los metales. Se dice que fueron los primeros que procesaron el hierro. El trabajo es muy extenso, yo voy a leer las partes fundamentales que considero sustantivas. Lo espiritual, muy aptos para las artes, a ellos se deben instrumentos musicales, en especial de percusión, de múltiples tonos, formas y tamaños. En la danza sus ritmos alegres y fuertes transparentaban un carácter vigoroso y sensual y un espíritu contrario a la pasividad, al quietismo y la melancolía. La pintura, dibujo, escultura, cerámica, esmaltes, las artes de la madera y del fuego tenían en los negros cultivadores animosos y diestros, bien dotados para el conocimiento y manejo del color. Su mundo religioso y mágico era excepcionalmente fecundo y original. En su mayoría eran politeístas, derivando hacia el culto idolátrico. Su fantasía se ligaba a otros elementos mentales y espirituales para cristalizar en supersticiones y brujerías en muy vistosos ritos y ceremonias. La influencia de estos nuevos problemas, arrastrados por la violencia al crisol de Colombia, nunca fue presentida por quienes vieron en ellos apenas su valiosa capacidad para crear riqueza. Ni los negros, que llegaban a participar en la concreción racial, espiritual y social del país nuevo, podían sospechar el alcance de su propia presencia y su repercusión en el futuro. El impacto africano se hace sentir en la plenitud incipiente y en sus numerosos aspectos desde el mismo momento de su entrada al mestizaje. Aquí ya entro en forma muy organizada a destacar los oficios, actividades y profesiones, los cuales eran de una gran maestría los africanos y los afrodescendientes. Hablemos de minería, eran grandes orfebres, guaqueros, fabricantes de instrumentos, capataz. En la construcción, albañil, plomero, operario, ornamentador. En el transporte, arriero, boga, estibador, constructor de embarcaciones. En la agricultura, trapicheros, vaqueros, ordeñador, matarífer, pulpero. En la casa, pescador, cazador de aves, constructor de trampas. En la alimentación, cocineros. Servicio doméstico,
niñero, nana, paje, en salud, brujo, curandero, curandera, en literatura, cuentero, músico, compositor, lingüista, en las artes, tejedor, orfebre, ornamentador, sastre, platero, pintor. Otras actividades: soldado, verdugo, comerciante, zapatero, peluquero, maestro. Otra cosa importante de los africanos y también de los indígenas es el amor por la naturaleza en esta época de la ecología, defensa de la naturaleza. Para el africano, la naturaleza era un pedazo de su vida. Era muy estrecha su relación con el medio, que le proporcionaba todos los recursos para vivir. El entorno físico con su clima, altitud, estaciones, temperatura, presión atmosférica, riqueza del suelo, paisaje y demás condiciones ambientales le generaba vida, sustento y alegría. El africano explotaba el suelo con inteligencia, experiencia y racionalidad. Tenía en cuenta el invierno, el verano, la primavera, rotaba los cultivos, manejaba con prudencia los fenómenos de la lluvia, el sol, la luna, aprovechaba los tiempos de sembrar y los tiempos de cosechar. Como el trabajo no estaba mecanizado, el negro limpia, siembra, cosecha, transporta y distribuye. En este trabajo corporal lo acompaña la mujer y sus hijos. Las selvas del Pacífico y especialmente el Chocó, aquí hay unos directivos y autores de estos temas, invitados especiales de Chocó, que precisamente se habla de que el Chocó y la costa pacífica es donde el aspecto hidrográfico y el aspecto ambiental se cuida con más esmero y no con ese sentido depredatorio que ocurre en otras zonas del país. No es del todo cierto la tesis de algunos sociólogos y antropólogos en el sentido de que a Colombia llegaron individuos africanos, pero no una cultura. Quizás al principio la influencia no fue fuerte, pero poco a poco los oficios, actividades y realizaciones del negro fueron generando costumbres, comportamientos y sobre todo riqueza. Esta influencia durante siglos y siglos fue poderosa. Todos los colombianos estamos influidos por los afrodescendientes cuando bailamos cumbia, cuando pensamos en lo que representa la palabra tanga de origen africano y cuando nos beneficiamos de los avances en tantos oficios y profesiones. Los sitios africanos, ¿de qué sitios africanos eran los negros que vinieron a Colombia y dónde se erradicaron? Autorizados historiadores han analizado de dónde procedían los africanos que llegaron a Colombia y entre otros lugares señalan los que siguen: Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Angola, Costa del Oro. En Colombia se radicaron principalmente en lugares mineros del Chocó, Antioquia, Cauca, Barbacoa, el río Patía, Monpós y otros. El transporte en barcos de África a América era oprobioso. Horacio Rodríguez Plata, padre de nuestro presidente, tiene un estudio a raíz de los 100 años de haberse logrado la liberación de los esclavos en Colombia y se ocupa mucho de ese tema oprobioso de cómo venían los negros de África amontonados en 200, 300 barcos y que decían que eran salas de putrefacción y de cómo precisamente su amor por la libertad, de lo cual hablaré más adelante, lo llevaba a arrojarse al mar y tenían que encadenarlos para que no se arrojaran al mar porque preferían el suicidio a sufrir el tormento de ser esclavos. Rechazo mundial a la discriminación racial. Varios investigadores encabezados por Gabineau sostuvieron que la raza blanca
tenía el monopolio de la belleza, la inteligencia y la fuerza. La UNESCO declaró en París el 18 de junio de 1950, comillas, la raza es más un mito social que un fenómeno biológico y un mito responsable de grandes daños en el terreno humano y social. La humanidad es una y todos pertenecen a la misma especie. Son más las semejanzas que las diferencias entre los hombres. Las discrepancias son culturales. El mestizaje es benéfico. La convivencia enriquece. Aquí cierro comillas. En Colombia, la Constitución del 91, en muchísimos artículos, protege la igualdad en todos los sentidos y especialmente a los indígenas en los artículos 2, 7, 67 a 89, 71, 72, 95 a 98 y 308, defiende y estimula, no solamente los defiende, sino que protege y incita a la comunidad y al gobierno a que realmente se convierta en hechos eficaces y reales ese apoyo. Otro gran aporte de los negros a Colombia, importantísimo, es el tema de la guerra de independencia. Ellos siempre tuvieron un amor por la libertad, y aquí se citan un poco de episodios muy anteriores inclusive a la lucha de los comuneros y después a la independencia. El negro cimarrón se declaró en rebeldía contra los esclavistas, huyó y se instaló en lo que se llama Palenque. Muchas veces eliminaba a sus hijos para que no sufrieran como esclavos y luego se suicidaba. Antes de la independencia, en plena colonia, se sublevaron. Y también antes del movimiento de los comuneros, reaccionaron muchas veces contra sus amos. El mismo José Antonio Galán tenía sangre africana. Miles de sus seguidores eran esclavos que se habían rebelado contra sus amos. En la independencia brillaron Juan José Rondón, héroe en el pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá. José Prudencio Padilla, llamado por Bolívar el Nelson colombiano, impresionó por su inteligencia y coraje. Los artesanos de Cartagena asombraron por su patriotismo cuando Morillo se tomó a Cartagena. Fueron mestizos Córdoba, Sucre, se dice que su padre era blanco y su madre negra. Carlos Piar, Mariño, Leonardo Infante y José Antonio Páez. Fue importantísima la contribución con negros, armas y dinero de Alejandro Petión, presidente de Haití, cuando Bolívar le pidió ayuda. También colaboró con Decisión Jamaica. No es totalmente cierto la afirmación de muchos destacados historiadores de que la independencia la hicieron solamente los criollos. Influencia de África en lo artístico y en lo literario. Quiero señalar la valiosa contribución del meritorio académico Roger Pico en el campo relacionado con los negros esclavos. La Academia Colombiana de Historia le publicó un libro maravilloso, de cerca de 600 páginas, sobre el tratamiento, sobre el reclutamiento de negros esclavos durante la Guerra de Independencia de Colombia 1810 a 1825. ¿Y qué decir del veterano académico, catedrático Humberto Diano Antorbesa, quien se ocupa del tema lingüístico? Se habla que fue enorme la contribución africana en lo lingüístico. Los expertos subrayan lo referente a la semántica y a lo morfológico. Como los negros carecían de un lenguaje escrito específico, crearon durante muchos siglos una literatura oral y popular llena de embrujos, leyendas y cosmogonías. Citemos algunas palabras de origen africano: manguala, tanga, mondongo, salar, perendengue, tula, arrechera, cumbamba, aguardar. Y aquí cito al doctor Manuel Zapata Olivella, tuve mucha cercanía con él, estuvimos en varios seminarios sobre estos temas precisamente que siempre me han preocupado, y él decía que muchos historiadores en Colombia hacen una historia antinegra
y anti-India. Y decía que estaba en desacuerdo con esa afirmación de la pereza del negro, que porque lo que pasaba era que el negro, en su calidad de esclavo, lo obligaban a trabajar bajo azotes, torturas y humillaciones, y desde luego eso lo llevaba a sentir repudio por el trabajo de una parte, y que el producto de ese trabajo era para un tercero, y eso se fue heredando de generación en generación, y que esa es la explicación, dice él, de cierto repudio a los negros que por su aparente pereza. Decía también que algunos que en el Chocó pisan el oro con los pies y no tienen mano para coger el oro. Realmente esa explicación y muchas y sobre todo el capitalismo salvaje que se ha adueñado de las minas de oro de ese departamento, de los más ricos no solamente de Colombia sino del mundo. También decía él recitaba mucho en el tema de minero que está tan de moda ahora con esa tragedia de Antioquia, recitaba un verso hermosísimo, muy de los más hermosos de la antología de la poesía negra, que dice que es de autoría novana, decía: hoy no voy al trabajo aunque mi amo me mate, no quiero morir en un socavón, Pedro es tu amo y él te compró, se compran las cosas, no los hombres, el rico se lleva al oro y deja al pobre el hueco y el dolor. También decía él que no tanto ahora, pero que antes los blancos en todos los países soportaban negros solamente en la literatura, y contaba una anécdota de Candelario Beso, Candelario Beso, que se suicidó y decía que se había, como era una persona muy importante porque dominaba varios idiomas, era un políglota, fuera de eso se enamoró de una mujer blanca que lo admiraba mucho, pero no le aceptó el matrimonio, seguramente por cuestiones étnicas. Él se suicidó y decía Manuel Zapata Olivella que claro, le apuntó al negro y le pegó al blanco. Son de origen africano la guaracha, el mambo, el cha-cha-cha, el merengue, la samba, la rumba. En lo artístico, la negritud es música por encima de todo. Otro aspecto importantísimo en lo que ha significado los africanos para Colombia es el mestizaje. El mestizaje, todos ya lo dicen, no solamente es sangre, sino cultura, comportamientos, costumbres, hábitos. El mestizaje es un hecho no solo biológico, sino cultural. Es la interpenetración de culturas para dar origen a una cultura nueva y diferente. En el caso de América, en concreto en Colombia, todo lo nuevo que vino de otras partes en el campo de la danza, la música o costumbres, se fusionó con lo existente en nuestro suelo, en un importante proceso simbiótico que aún perdura. Cada cual aportó lo suyo. El africano trajo una rica cultura en metales, en maderas, en orfebrería, en fin. En Colombia teníamos el maíz, la papa, el frijol, el cacao, el tabaco, el tomate, la piña y otros productos de la tierra. El aborigen sabía trabajar el oro, aprovechaba las matas con éxito para tratar varias enfermedades. En arquitectura, los negros estaban muy avanzados. En otros capítulos citamos la multitud de aportes africanos. La mezcla de lo africano con lo nuestro formó el mestizaje cultural. Así nació un país y se formó el mestizaje que hoy domina a Colombia. No olvidemos que fueron 3 siglos de mestizaje y esto necesariamente influyó en forma avasallante. Los africanos trajeron sus sentimientos, sus nostalgias, su música, su concepción del mundo. Los conocimientos y saberes de los africanos se impregnaron del paisaje del Nuevo Mundo, de sus montañas, sus ríos, sus bosques y sus colinas y sus climas. Lo que llegó se transfiguró en el choque con la geografía y con las culturas vernáculas. El mestizaje consiste en eso, en la mezcla de sangres, de saberes, de sentimientos. La selva, el mar, las ideas y los sentimientos conformaron nuevas actitudes y nuevos hábitos de vida.
Muchos hablan de la mística de la tierra. Es la base fundamental de un pueblo. Nuestra población indígena no era homogénea. Hablaban dialectos distintos y vivían aislados unos de otros. Algunos investigadores sostienen que Bolívar tenía sangre africana y Francisco de Paula Santander contaba con ascendencia indígena. Para algunos antropólogos, el gran caudillo Jorge Eliezer Gaitán y el presidente Darío Chandía tenía sangre africana. Y si en el mestizaje tan importante es la sangre como la cultura, todos los colombianos le debemos mucho a los africanos. Influencia económica. En el orden económico, el negro fue un notable factor de desarrollo. Determinó aquí el progreso agrícola. No en balde era tan resaltante el contraste de precios que en una época fijaba de 7 a 12 pesos por un indio, cuando un negro costaba 60. Y en el cultivo de yuca, mientras un indio vigoroso llegaba a ser 12 montones de día de yuca, un negro alcanzaba 160 y hasta 200. En la pesca de perlas, los negros dieron un rendimiento muy superior al de los buzos indios, a los cuales desplazaron de tan arriesgado como exigente oficio. También se les buscaba para tripulantes y bogas. Con el esfuerzo de los negros se formaron las haciendas, antítesis del rancho aborigen, y las cuales en un país sin yacimientos de plata ni piedras preciosas, se convirtieron por excelencia en la más sólida riqueza y en base firme de poder. Al africano se le asignó las faenas más rudas. Sus asientos estuvieron, entre otras partes, en las plantaciones de caña de azúcar, añil, cocos y otros frutos exportables. Los cultivos terminaron la aparición de muchos centros, determinaron la aparición de algunas poblaciones. Sí, se habla mucho de que los negros contribuyeron mucho a la fundación de ciudades y por ejemplo. Era otra crítica de Manuel Zapata Olivella a la historia que hacían algunos personajes antinegra y antiindia. Decía que muchas ciudades que se fundaron en Colombia por los españoles ya existían unos asentamientos indígenas o africanos o de poblaciones de aborígenes y de africanos y que les cambiaban el nombre únicamente. Y muchas poblaciones de esas buscadas con mucho sentido geográfico desde el punto de vista de la corriente de los vientos, el agua, la fertilidad, sitios muy bien escogidos, y los españoles los rebautizaron. Y citaba el caso muy concreto del descubridor del Pacífico, Balboa, que siempre se le ha glorificado y fue un hombre muy importante, pero fue un indígena, se me escapa el nombre en este momento, quien lo señaló y lo llevó para descubrir este océano. Lo que se debe pues de cómo se minimiza y se disminuye al indígena y al negro en los textos de historia hasta hace muy pocos años. Hasta como una unidad de comercio se utilizó al africano. Fue frecuente en América el trueque de esclavos por animales de labranza y por bienes diversos, incluyendo víveres. Se les encomendaron con perversa exclusividad las más repulsivas y crueles tareas, como la de sepulturero y verdugo. En las especialidades artesanales y en oficios de toda clase, aprendidos con prontitud, que explica su plasticidad y su típica aptitud para las novedades, adquirieron ellos y sus descendientes afamada maestría. Algunos estudiosos han aludido a esta adaptabilidad del negro para insistir sobre la casi nula resistencia que él ofrece a cierto tipo de absorción. En el servicio doméstico cumplieron varones y hembras un papel extraordinario para las implicaciones que todo esto significaba. Por su superioridad cultural, técnica y sobre el indio, corresponde muchas veces al negro una función civilizadora, en cierto modo análoga al del español. Junto a este,
el negro fue gran auxiliar en las agotadoras jornadas de la explotación y de la conquista, el elemento decisivo para la colonización agraria, como ya se ha dicho, y fuerza es repetirlo, para el desarrollo económico de muchas partes del continente americano. Por otro lado, el negro fue un factor importante en la fundación urbana, por consustanciado con el medio geográfico y en la procura de su libertad, se internará en los montes y lugares de no fácil acceso para hacer su propia vida. Los negros cimarrones, como se llamaba a los huidos del oprobio esclavista, llegaron a constituir una suma de varias decenas de millares, y sus grupos que algunas veces contenían también hasta aborígenes. A estas colectividades entraban después los misioneros en tarea proselitista, como hacían con los núcleos indígenas. A partir de ellas surgieron muchos pueblos nuevos. Aparte de la proyección en el desarrollo material, no pueden en ningún caso desdeñarse el orden social, las derivaciones colectivas de la predisposición biológica y psíquica del africano para la vida en nuestro medio tropical, y en relación con ello su mayor fertilidad en las regiones calientes, el gusto por el sol, su energía siempre fresca y nueva en el contacto con la zona tórrida. La idea de la similitud de los continentes, por lo cual África y América encajan sus perfiles como si hubieran estado unidos, explicaría esa identidad o similitud geográfica que ofrece al negro el Nuevo Mundo: clima, color, tierra y naturaleza como su propio hábitat, y todo lo cual le alivia de su aplastante carga de infortunio. Verdadero hijo de los trópicos es el negro. Es la experiencia cotidiana de Iberoamérica. Puede comprobarse cómo la extroversión que caracteriza a sus descendientes y que los hace alegres, locuaces y vivos, contrasta con la introversión típica de los indígenas y sus sucesos mayormente taciturnos, callados y tristes. Por ahí hay una frase que dice que el costeño o el negro cuando va a llorar canta, y el andino cuando va a cantar llora por su sentimentalismo. En la esfera social, la huella africana cumplió también otros elementos importantísimos. Ese caso de los niños en manos de criados y criadas africanos, la influencia, ya decía Kipling, dadme los primeros 5 años de un niño y te daré el resto de esa vida. Entonces, durante esos primeros 5 años y 6 y 7 y más, hermanos, los hijos de los blancos en la crianza y vigilancia de los negros, criadas o criados o nanas, pues realmente eso se repercute en el futuro, y es lo que se llama la impregnación cultural o el mestizaje cultural. En las amplias y hermosas playas del Pacífico y otros lugares llama la atención la manera como las mujeres afrodescendientes cargan con extraño equilibrio sobre sus altivas cabezas bateas llenas de multitud de elementos pesados y muy llamativos. Caminan imperturbables, serenas y firmes, como si fueran objetos livianos, siempre simples y sencillos, y lo hacen sin mostrar fatiga ni cansancio durante horas y horas ante un sol infernal que turistas y público en general esquivan. Los peinados que elaboran las negras son famosísimos. Tienen varios estilos: mollos, moños llenos de arabescos, trenzas gruesas, medianas y diminutas, y lo que se llama extensión o utilización del pelo artificial para impactar a propios y extraños. Esa actividad despierta interés, curiosidad y gozo en visitantes y gentes del común. El africano introdujo la costumbre de construir viviendas con techo de doble caída, con una viga o un caballete en el centro. El aborigen empleó siempre la paja con una sola caída para cubrir la parte superior de su hogar. El sistema introducido por los africanos era más cómodo, funcional y estético. Hasta el día de hoy, en apartadas regiones y en los tugurios o cinturones de miseria de capitales y ciudades populosas,
viven los marginados en viviendas con piso de tierra. Fueron los africanos los que impusieron el piso de madera a 1 metro o más del piso de tierra para evitar la humedad en zonas pantanosas e incómodas. La madera se popularizó en este sentido en forma admirable. De África vino otra costumbre prodigiosa: acudir a cilindros de madera para que al rodar sirvieran para transportar objetos pesados de la montaña hasta el borde de los ríos. En estos enormes cilindros transportaban troncos para hacer canoas. Con el transcurso de los días, la población aumentaba en forma notable. La urgencia de alimentar a tanta población llevó al africano a imponer cultivos procedentes de África, como el coco, el plátano, el ñame y otros. Muy avanzados estaban los africanos en la extracción de aceite de la palma. Para su alimentación se abastecían ventajosamente de la pesca y de la caza. Usaron redes, atalayas y hasta anzuelos, según algunos investigadores. Con trampas capturaban fieras de toda clase, también dantas, venados, armadillos. En ganadería y cultivo de caña eran sobresalientes. Polémica entre defensores de los afrodescendientes y los historiadores lusitanos. Abundan las discrepancias en aquello de ser los primeros en ciertos usos, técnicas, costumbres y sistemas económicos por parte de los africanos o los indígenas. Al negro se le reconoce tajantemente una notable superioridad física y mental sobre el aborigen, pero afirman los investigadores hispano-lusitanos que la población americana, sin desconocer la importancia de los africanos en el terreno económico, social y cultural, no estaban tan atrasados cuando se hizo sentir la pujanza de los africanos en el progreso del Nuevo Mundo. Se esgrimen 2 argumentos poderosos. Primero, los árabes presentes en España durante muchísimos siglos y profundos conocedores de los conocimientos de los africanos, transmitieron a los españoles todas las técnicas y saberes africanos, y los iberos a su turno, por medio de los conquistadores y colonizadores, los entregaron a los aborígenes. De otro lado, los portugueses, activos exploradores del suelo africano, entregaron a los habitantes del Nuevo Mundo las grandes experiencias obtenidas de África. Historiadores como Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, Historia de Colombia, Rafael Granados, Historia de Colombia, el hermano Justo Ramón y muchísimos atribuyen a los españoles y a los portugueses el haber traído a Colombia, a América, lo siguiente: trajeron a nuestra América, a la par que los animales domésticos, tales como caballos, yeguas, cabras, ovejas, porcinos, gallinas, etcétera, cereales y hortalizas como trigo, cebada, centeno, alberjas, habas, cebolla, añil, vid, olivo y naranja. Gabriel Matus, marino francés, trajo en 1720 los primeros arbustos de café, que fue plantado en la isla de Martinica. Los cafetales de Martinica suministraron las simientes que después formaron las extensas plantaciones de Brasil, Colombia y demás países tropicales de América. Se construyeron molinos para trigos en Santa Fe, y el primer tejar que se estableció por Antonio Martínez fue realmente admirable. La industria colonial empezó a compartir con las naciones europeas, y en algunos artículos, como en los tejidos de lana y lino, eran superiores a los que producían las fábricas de Francia o Inglaterra. Se establecieron fábricas que, como la loza de cristal y de vidrio del Perú y Quito, solo se iniciaron un siglo después en Inglaterra. Las primeras indígenas empezó a fomentar la agricultura y la industria pecuaria. Las plantaciones de caña de azúcar, arroz y plátano, como la cría, ganado, se fueron extendiendo por el tesonero esfuerzo del español, en colaboración con los nativos. Los núcleos más cultos, como el Chibcha, empezaron a labrar la tierra con el arado europeo y fueron poniendo en juego
su pericia y su habilidad en las artes. Aún aceptando hipotéticamente que todo esto es cierto, nadie desconoce que fue el africano el que en realidad ejecutó el trabajo áspero y agotador de la explotación de las minas, el cultivo de la caña en climas infernales y el cuidado de las ganaderías en condiciones traumatizantes. Fue el español, para el español el trabajo material era degradante y solo los esclavos podían llevar a cabo actividades odiosas como las que requerían energía, fatiga y dolor. Además, el africano tenía espléndido conocimiento de su sistema y una gran fortaleza física y gran vocación de sacrificio. Gastronomía. Aquí se habla cito unos autores sobre la cantidad de platos africanos y sobre todo la variedad de sancochos, de cómo subsiste la influencia africana. Por su fortaleza física y habitual y habilidad para resistir largas jornadas, el negro fue un buen elemento de carga. Trasladaba personas de un lugar a otro, cargaba bultos, maletas, cajones, leñas, comida, granos. En sitios húmedos se afianzaba con los dedos y superaba con éxito todos los obstáculos. Otra teoría que se plantea es de que no fue cierto, no es totalmente cierto, que la famosa teoría de que que los negros fueron traídos a América y a Colombia para aliviar el trabajo de los indios, y se da como argumento de que los africanos fueron ubicados más que todo en zonas donde había minas, para la explotación de las minas y para las explotaciones en climas muy cálidos, muy ardientes, como la caña de azúcar, y que los indígenas siguieron siendo siervos y esclavos de los españoles, y que no es verdad pues que entraron en vacaciones con la llegada de los africanos. Las mujeres esclavas se caracterizaban por muchas habilidades. Cocinar fue una tarea cumplida con acierto. Preparaba magníficos platos, como se dice en otro lugar, fue ejemplar en la labor de cuidar niños. Recordemos a Hipólita, la negra tan querida por Bolívar. Otra negra, María Antonia, amamantó a Bolívar. En 1800 Bolívar escribió Bolívar que la leche de esa esclava lo nutrió maravillosamente. La medicina era practicada por brujos y hechiceros. Utilizaban matas, jugos y misteriosas mezclas de plantas para producir el alivio en las personas. Los conocimientos en botánica del negro fueron sorprendentes. Aún nuestros campesinos usan los emplastos, baños con hierbas, purgantes y bebedizos para recuperar la salud. Los curanderos y los prácticos abundan en todas partes, popularmente se les tiene mucha fe. El maestro Germán Arcinega, expresidente de esta academia, ha producido muchos comentarios y estudios en algunos de sus libros acerca del mestizaje y también el aporte africano a la cultura colombiana. También habla el maestro Arcinega de los expertos que eran en materia de joyería, su habilidad. Ya estoy leyendo la parte final, porque la rutina aquí son 40 minutos. Los africanos eran grandes marinos. Las canoas eran movidas con habilidad y pericia por los negros africanos. Alcanzaban a movilizar hasta 100 negros africanos, hasta 100 personas, y cargas en cantidad apreciable. También se construyeron acá por parte de los negros magníficos canoas que ayudaban mucho para la época de la colonia, para el transporte y el desplazamiento de la población. El transporte fluvial o marítimo de los aborígenes era casi nulo o muy elemental. Usaban preferencialmente los caminos secos, montaban en balsas sencillas con muy reducida capacidad para trasladar cargas o llevar personas. La contribución gigantesca para nuestra riqueza nacional de los africanos.
Al esclavista, hay que afirmarlo con franqueza, solo le importó el extraordinario rendimiento del trabajo material del negro. Gracias a su esfuerzo surgieron las inmensas haciendas, los ingenios, las vías, las construcciones descomunales. Fue tan feroz la codicia del blanco que poco interés le despertó la educación, el cultivo intelectual del esclavo. Importaba aprovechar sin consideración de ninguna clase el rendimiento del trabajador. La alimentación fue deficiente. Algunos investigadores expresan que la comida no podía ser tan mala, pues les convenía la fortaleza del esclavo para poder explotarlo al máximo. Parece que tiene poco respaldo esta hipótesis, dada la total deshumanización de los explotadores. Con una comida económica y con disciplina de hierro, los hacían sudar hasta el sacrificio. Y como era más económico poner a los esclavos a producir hijos y más hijos, estimulaban la procreación, ya que comprar un negro joven en magníficas condiciones para el trabajo era muy costoso. Quiero aquí hago unos resúmenes de uno de los subcapítulos. Dice, el régimen esclavista de trabajo fue el fundamento de la economía en la colonia. Yo creo que con esto ya voy a terminar porque lo estoy extendiendo. Segundo, los caracteres alusivos y explotadores de la esclavitud se fueron acentuando a medida que se crearon y crecieron los cultivos comerciales y se pretendió intensificarlos. A partir de 1700 el desarrollo económico transforma progresivamente en la esclavitud en un sistema represivo y esquilmador de todas las facultades y energías vitales del esclavo. Hemos tenido en cuenta que hay dos elementos importantes: el costo del esclavo y su rendimiento. A medida que el esclavo encarecía, se pretendía extraerle más provecho. Además, el crecimiento del comercio y la limitación de la técnica provocaban en el plantador un deseo creciente de intensificar la producción a costa de la vida del esclavo. Por esta razón, lo que importaba era obtener grandes beneficios del trabajo del esclavo rápidamente, o sea, se reduce la vida útil del esclavo por el aumento de su explotación. El esclavo que habitaba en el campo vivía en barracones, prácticamente preso. Ocasionalmente se le daba algún día de asueto para que, estimulado por su desgracia, baile y canta. Además, no podía recibir la mínima enseñanza. El trabajo agotador se alterna con el fuete, el cepo y otras torturas. En cambio, el esclavo que moraba en la ciudad, en casa del amo, se encontraba en condiciones distintas a de las regiones rurales, pues en ocasiones podía adquirir una mínima preparación en letras o en oficio, viste con cierta elegancia y pulcritud, goza de algunas consideraciones personales, llegando a tener la confianza del amo del que puede disfrutar para su propio beneficio o en perjuicio de los esclavos. Si el amo no tenía gran número de esclavos, uno solo o dos, había la oportunidad de que lo dedicara a trabajar para otro amo, y de este modo el esclavo se le franqueaba la posibilidad de obtener ingresos propios. Durante el siglo XVIII fue común la insurrección y levantamientos de esclavos negros, como también la formación de caseríos y poblados fundados por negros fugitivos de sus zonas de trabajo. Solo fue eficiente el trabajo de los esclavos negros en la medida en que se utilizaba en las grandes plantaciones y bajo estrictas medidas de vigilancia. Muchas gracias.